trabajar con los volts ampere reactivos y los volts ampere. Además de que vamos a determinar el factor de potencia y trazaremos lo que es el triángulo de potencias para determinar la corriente en su forma fasorial. Bueno, entonces si se dan cuenta, pues realmente nos presentan tres cargas que pues no sabemos realmente cómo estén conformadas, ¿sí? O qué cosa sea en realidad, pero sí sabemos que presentan ciertas características, ¿no? Por ejemplo, la carga 1, pues nos dice que tiene 0 bar, pero cuenta con 100 watts, ¿no? Entonces prácticamente podemos deducir que es una potencia activa, ¿no? Luego tenemos la carga 2, que nos la presentan con 700 bar, y de hecho aquí entre paréntesis ponen la L, de que pues posiblemente, bueno, más bien es casi un hecho, es una carga más inductiva que capacitiva, y pues también tiene 200 watts. Y la tercera carga presenta 1500 bar, y pues nos dicen que es prácticamente capacitiva, y además tiene 300 watts, ¿no? Ahora, la fuente que suministra el voltaje, pues nos dice que tiene un nivel de 100 volts, y pues la presentan en su forma fasorial, ¿no? 100 volts con 0 grados. Bueno, entonces, para tener un orden en cuanto a lo que nos pide este ejercicio, vamos a construir una pequeña tablita. Espero que sí la pueda dibujar completa. Permítame un momento. Déjame, voy a apoyar de una regla para poder trazar una línea. Listo. Entonces, vamos a construir una tabla con la siguiente información. ¿Sí? Vamos a distribuir las cargas. En este caso, pues tenemos lo que es la carga 1, la 2 y la 3. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué sabemos de las cargas? Pues conocemos su potencia activa. Vamos a expresarla como W. La primera carga, pues ya nos habían dicho que son 100 watts. La segunda, pues son 200. Y la tercera son 300. ¿Sale? Entonces, de manera fácil, aquí podemos sacar la potencia con un valor de 600 watts. ¿Vale? Es la potencia total disipada, ¿no? Y pues luego también nos están proporcionando los bar. ¿Vale? Bueno, para la primera carga, pues es de 0, ¿no? En el caso de la segunda, nos dicen que son 700 y nos hacen la aclaración de que es inductiva, ¿no? Y para la siguiente son 1500 y nos hacen la observación de que es capacitiva. ¿Sale? Entonces, podemos también sacar el total. Y aquí viene, pues, la parte importante, ¿no? O sea, no tenemos en la carga 1, ¿sí? Porque pues ya dedujimos que es puramente resistiva. Pero entre estas dos cargas, que aparentemente una es más inductiva y la otra es más capacitiva, pues tenemos que sacar, ¿sí?, un total. Entonces, para esta potencia, tendríamos que analizar cuánto tenemos de un lado y cuánto tenemos de otro. Y realmente lo que aquí vamos a hacer es una resta, una diferencia. ¿Sale? Entonces nuestra potencia reactiva, al final, ¿cómo resultaría?
pues con un valor de 800 y tendríamos que aclarar si se queda más inductiva o capacitiva. En este caso se quedará más que capacitiva, ¿no? Está claro. Como tenemos una cantidad mayor, pues prácticamente le estamos restando este de aquí y se queda con esta característica, ¿no? Bueno, por último, para poder calcular la potencia aparente, en este caso pues, la podemos definir como VA, ¿qué vamos a hacer, no? Para el caso de la primera carga, pues al no tener un valor potencia reactiva, la potencia aparente pasa a ser directo los 100 bar. En la carga 2, ¿qué tendríamos que hacer? Aquí tenemos tanto potencia activa como potencia reactiva. Entonces, para determinar aquí la potencia aparente, tendríamos que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, a los 200 nos vamos a elevar al cuadrado más 700 al cuadrado. Esto nos da como resultado 728.0. Y luego en nuestra tercera carga tendríamos que hacer lo mismo. ¿Sí? La raíz de 300 al cuadrado más 1500 al cuadrado. Y este nos va a dar 1529.71. ¿Vale? Bueno, entonces ahora la pregunta es, si yo quiero obtener la potencia aparente total, ¿qué debo hacer? ¿Sumar? ¿Sumar estos datos? ¿Ustedes qué opinan? ¿O qué deberíamos de hacer? Ok, en realidad lo que tendríamos que hacer para esta potencia aparente, pues de nuevo vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Pero ahora con los 600 y con los 800. ¿Sale? Entonces aquí vamos a tener raíz de 600 más 800 al cuadrado. ¿Sí? Y esto nos tendría que dar 1000. Entonces, de potencia aparente, pues tenemos 1000 VA. ¿Sale? Bueno. Ok, ahora, ¿cómo obtendríamos el factor de potencia? ¿Sí? ¿Cuánto nos daría ese factor de potencia? Ya con esta tablita que acabamos de construir, donde ya sabemos cuánto tenemos de potencia activa, de potencia reactiva, de potencia aparente. ¿Sí? ¿Qué nos decía la fórmula del factor de potencia? El factor de potencia es igual a la potencia total o activa sobre la aparente. ¿Vale? Entonces, vamos a tomar los 600 watts y los vamos a dividir entre los 1000 watts, dándonos un resultado de 0.6. Y entonces aquí yo les pregunto, ahora sí, y espero que me respondan. ¿Este factor de potencia estaría adelantado o atrasado? ¿Quién me dice? Adelantado, ¿no? Porque es positivo. Pues, mira, la primera parte está bien, pero eso de que es positivo, pues no, realmente no es la respuesta completa, ¿no? O sea, sí es adelantado, pero más bien tiene mucho que ver con esto de aquí, ¿sí? Con esto.
Porque al final la potencia reactiva resultó ser más capacitiva, ¿sí? Entonces, si tomamos eso en cuenta, nuestro factor de potencia, pues sí, en efecto, será adelantado. ¿Sale? Va, eso para que lo recuerden, ¿no? Entonces, aquí le ponemos entre paréntesis la C, indicando por qué se adelantó, ¿no? Bueno, y ahora, si queremos construir el triángulo de potencia, ¿cómo nos queda? ¿Cómo nos va a quedar nuestro triángulo de potencia? Vamos a hacer el siguiente dibujito. Ahora corregimos. Bueno, entonces tenemos un triángulo donde vamos a tener aquí la potencia total, 600 watts. Luego, bueno, recuerden, siempre vamos a tener acá nuestra potencia reactiva. ¿Vale? Y en este caso, bueno, aquí lo vamos a representar como un vector. Y en este caso, como resultó ser capacitiva, pues esta va a apuntar hacia abajo, de acuerdo a lo que vimos en la teoría. Entonces aquí vamos a tener los 800 bar. ¿Vale? Acuérdense que resultó ser más capacitiva. Y pues la aparente nos queda de este lado, ¿no? Vamos a ponerle un K, ¿no? Ya para abreviar. ¿Sale? Y entonces aquí es donde vamos a tener nuestro ángulo teta. ¿Con qué valor? ¿Cómo lo sacamos? ¿Quién me dice? Acuérdense que FP es coseno de teta. Entonces, si ya a coseno de teta le estamos dando un valor de 0.6, teta sería ¿qué? Coseno a la menos 1 de 0.6. Ese 0.6 resulta ser 53.13 grados. ¿Sale? Ese es nuestro ángulo en el triángulo. Bueno, ahora, este ángulo, ¿cómo lo podemos comparar respecto al voltaje y la corriente en el circuito? Porque bueno, en este problema también se pide que se determine la corriente en su forma fasorial. Entonces, recuerden que este ángulo teta resultó de la comparación de voltaje con la corriente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría esto? ¿Cómo quedaría nuestra corriente? ¿Quién me dice cómo queda? La corriente expresada con el ángulo, ¿verdad? ¿Pero cuánto nos quedaría? A ver, chicos, ¿cuánto da? Bueno. Permítame, profe. Bueno, para empezar, pues vamos a tener un ángulo de 53.13, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues por 53.13. ¿Por qué? Pues por
por este de aquí, ¿no? Porque el ángulo del voltaje es 0. ¿Cuánto será su magnitud? ¿Cómo la podemos sacar? Esa la podemos sacar de acá de la fórmula de la potencia aparente, ¿no? Acuérdense que la potencia aparente es V por I. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, si de B yo sé que ya tengo 100, ¿sí? Entonces necesito conocer cuánto va a ser la corriente, pero al final yo sé que la multiplicación de estos dos me da 1000, pues ya está bien papita, ¿no? La corriente es de 10. ¿Sí? Entonces aquí nuestra corriente son 10 amperes. Y así terminamos este ejercicio. ¿Vale? 10 amperes con un ángulo de 53.13. ¿Sale? ¿Cómo ven? ¿Sí quedó claro? Este fue un tanto general, pues para poder explicar todos los conceptos que vimos en la clase pasada. Entonces, pues no fue como que muy complicado, ¿no? Habrá otros circuitos donde podamos comenzar desde una fuente de corriente alterna, tener los elementos de resistencias, inductores, capacitores, tener todo, pues, y empezar a analizar parte por parte, ¿no? Ir determinando los voltajes de cada elemento, determinar sus respectivas potencias, y posteriormente obtener el factor de potencia, ¿sale? Hacer todo un análisis completo, ¿no? Bueno, pero pues no es nada del otro mundo, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro. Vamos a cambiarle. Bueno, no sé, perdón, si de aquí tienen alguna duda o quedó claro. Sí, por ejemplo, en el caso de esa última parte, la corriente siempre la vamos a obtener de esa forma. Pues ahorita fue la más sencilla, ¿eh? O desde mi punto de vista creo que era la única forma para obtener la corriente. Respondiendo a tu pregunta, pues yo creo que sí. Sí será la forma más correcta. Ah, ok, perfecto. Sí. Sí, porque pues no nos dan más información, entonces pues nos basamos en este ángulo, ¿sí? Para sacar la diferencia de ángulos entre voltaje y corriente, y nos apoyamos de esta fórmula de acá abajo para sacar la magnitud. ¿Sale? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe, ya no más preguntas. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver otro circuito. En lo que llega el profesor Dagoberto, no sé si ya estará. No, creo que no ha llegado. Bueno, vamos a ver otro ejemplo y ahorita les dejo a ustedes uno para que lo resuelvan, ¿no? A ver, miren, este también está padre, ¿no? No es muy difícil. Vamos a checarlo. Por cierto, ya no les pregunté bien, ¿sus profesores sí les van a dar clases toda la semana? No nos han avisado, claramente, profe. De hecho, igual teníamos la duda, con los compañeros ahí en el WhatsApp. Incluso con esta clase teníamos dudas, me parece. Sí, pues miren, honestamente yo pregunté, pero pues me dijeron que no sabían, que lo dejaban a mi consideración. Y como no les avisé nada, pues dije, pues ya, clasecita. A ver si no se enojan. Ah, o sea, en CIDESI no le dijeron. No, pues es que yo no estoy yendo a Sidesi. De hecho, no estoy ni en Querétaro. Ah, Entonces, bueno. Ya sí, estoy vacaciones. entonces, no, o sea, desde el año pasado ando fuera de Querétaro. Entonces, pues ya no supe si les iban a dar la semana de vacaciones o qué, pero pues no nos avisaron nada. Nosotros los de mecánica sí nos Ujú. dieron esta semana. Ah, mira, no sabías. Pero, por ejemplo, aparte de esta clase, ¿hoy tienen otra? Sí, igual no nos avisaron. Úcheles, bueno, ni hablar, pues.
Pero ya creo que jueves y viernes sí, ¿no? Sí, se los van a dar. Bueno, miren, en este otro ejemplo nos piden realizar 3 cosas. La primera solicitud es determinar la potencia promedio, la potencia aparente y la potencia reactiva por cada rama, ¿no? ¿Sale? Y el factor de potencia, ¿no? Luego, esa es la primera, ¿no? La segunda es determinar el total de watts, de volt ampere reactivo y volt ampere. Y pues el factor de potencia de todo el sistema, ¿no? Además de que pues hay que construir el triángulo de potencias. Y por último, pues también es determinar la corriente de la fuente. ¿Sale? Vamos a hacer este ejercicio juntos, ¿sí? Para irnos apoyando y si hay alguna duda, pues igual irla despejando en el momento, ¿no? Sale, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 ramas, ¿sí? Y pues vamos a determinar los 3 tipos de potencia, además del factor de potencia para cada una de las ramas. Sale, la primera rama, bueno, vamos a ponerle aquí numeritos para que no se confundan. Entonces, la primera rama, pues va a ser aquí el foco, ¿no? Vamos a poner aquí un 1. La segunda rama va a ser esta especie de calentador. Así que nos dicen, ¿no? Elementos calefactores, está en la segunda rama. La tercera es un motor. Y la cuarta es un circuito RC. ¿Sale? Bueno, entonces para la primera rama, vamos a ponerle un 1, la primera rama, pues bueno, la potencia activa, ¿cómo la podríamos calcular? Pues ya aquí nos están diciendo que cada foco es de 60 watts, por lo tanto vamos a multiplicar los 12 focos por 60 watts. ¿Sí? Y eso nos va a dar como resultado 720 watts. Bueno, esa es la potencia activa. La potencia reactiva. Bueno, aquí no la tengo. Aquí vamos a ponerle el 1, ¿no? Sale. Luego la potencia activa de la rama 1. Pues como son puras resistencias, realmente sería de 0 bar, ¿no? Porque esta aplica nada más para inductores y capacitores, ¿no? Y la potencia aparente de la rama 1, pues al quedarse en 0, esta potencia, pues prácticamente la potencia aparente es la activa, o total, ¿no? Entonces, esta también nos da 720 watts. Y por lo tanto, el factor de potencia, ¿sí? Dado que estas dos son iguales, el factor de potencia se queda en 1. ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Estamos de acuerdo en todo esto o hay alguna pregunta? Hola, hola. Sí, profe, de acuerdo. Perfecto. Yo Bueno, todavía, vámonos. Ajá. ¿los focos sí se consideran como puramente resistivos? Pues sí, pues ahora sí que casi siempre se han considerado como resistencia, ¿no? Obviamente son focos incandescentes, ¿no? Igual si analizamos una lámpara de las ahorradoras, quizás sí ya tengan otros elementos, ¿no? Pero hablando de focos de los incandescentes, pues son prácticamente resistencias. Y otra, viendo este ejercicio y ya comparándolo con el anterior anterior tenía una carga en serie y después 2 en paralelo y estas todas en paralelo. ¿Cómo afecta eso? No, pero acuérdate que cuando se habla de potencia, no importa cómo estén los elementos, todos se pueden considerar, pues ahora sí que los podemos ir sumando, ¿no? Entonces, tú puedes tener un circuito en serie y calculas sus potencias y las puedes sumar, ¿no? Puedes tener uno en paralelo, calculas sus potencias y las puedes sumar. Sí, eso no, realmente no afecta al procedimiento. ¿Sí? Entonces, Sí, para este caso, es
es muy similar, ¿no? No pasa nada. ¿Sale? Bueno, entonces vámonos a la segunda rama. Igual vamos a calcular su potencia activa. En este caso ya nos la están dando 6.4 kilowatts. ¿Sí? Potencia activa, potencia reactiva. De nuevo, es una resistencia. Este está todavía más claro. Por lo tanto, aquí de nuevo son 0 bar. Y la aparente, pues otra vez, pasa como en la rama 1, ¿no? Es igual a la activa. Y es de 6.4 kilowatts. ¿Sí? Por lo tanto, el factor de potencia queda de 1 también. ¿Sale? Van a decir que está bien fácil el ejercicio, ¿verdad? Nos lo estamos llevando bien rápido. Bueno, pero aquí ya le vamos a echar un poquito más de coco. La rama 3, donde tenemos el motor. Bueno, vamos a analizar esta parte. Ustedes observan qué datos nos dan del motor. Nos dan una potencia que está en HP. Ya nos están dando el factor. Inclusive nos dicen que es de retraso. Y la eficiencia, y ¿no? Nos dan una eficiencia, es correcto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a sacar? Por ejemplo, si queremos obtener la potencia activa de este motor, pues fíjense, para empezar, tenemos que convertir los 5 HPs a watts, ¿no? ¿Cómo le hago eso? ¿Cómo lo hago? Vamos a multiplicar 5 HP por su equivalencia en watts. ¿Se acuerdan cuánto vale un HP? No me acuerdo, pero no eran 700 y tantos. 746 watts. Es correcto. ¿Sale? Entonces, a ver, ¿quién me ayuda? 3730. Ok. Bueno, es más, no lo vamos a convertir, ¿no? Vamos a dejarlo así tal cual. Ahorita en la operación lo convertimos ya todo, ¿no? Pero aquí hay un detalle, ¿no? Tenemos que considerar la eficiencia del 82%. ¿Sí? Una eficiencia del 100%, pues sí, en efecto, ¿no? La potencia activa sería 5 por 746 watts. Pero como su eficiencia ha disminuido, ¿sí? A esta operación la tendremos que dividir entre 0.82, considerando esa eficiencia. Perdón por el bien, pero soy malísimo con trazos a mano alzada, por eso me apoyo con mi regla. Ok, entonces aquí vamos a hacer esta división. ¿Sería por 0.82? No, fíjate que muchas veces uno se confunde con eso, pero realmente yo no voy a sacar el 82% de ese total, ¿sí? Realmente la eficiencia va más enfocado a cuánta potencia más se requiere para poder hacer el mismo trabajo. O te lo platico de la siguiente manera, ¿no? Tú, por ejemplo, tú sacas un carro nuevecito de agencia y resulta que el primer día que lo empiezas a manejar con... Eso es tal vez un ejemplo tonto, ¿no? Con 10 litros te da una eficiencia de 100 kilómetros. ¿Sale? Y conforme va pasando el tiempo, con esos mismos 10 litros, te da ahora 82 kilómetros. ¿Sí? ¿Qué pasó? La eficiencia disminuyó al 82%. Pero si ahora yo quiero llegar a esos 100 kilómetros, pues obviamente le tengo que echar más litros de gasolina. Entonces aquí va a pasar lo mismo, ¿sí? Si yo quiero mantener esta misma potencia activa, pues obviamente tengo que compensarlo, ¿sale? Entonces, para sacar ahora sí, como debe de ser la potencia de este motor, la potencia activa del motor, lo más recomendable, bueno, no lo recomendable, lo que se debe de hacer es dividir entre el 0.82, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta operación, salen 4,000
4548.78 watts. ¿Sale? Bueno. Luego, continuando. Nuestro factor de potencia, pues ya nos lo están dando. ¿Sí? Es 0.72. Por lo tanto, si yo quiero obtener la potencia aparente, ¿sí? ¿Esta de cuánto será? Es P3 sobre el coseno de teta, ¿no? Que ya sabemos que coseno de teta es 0.72, ¿no? Entonces vamos a dividir estos 4548.78 watts sobre 0.72. Y la aparente, pues resultó ser de 6.317.75 VA. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué falta? Pues nos falta la Q, ¿no? Para terminar esta parte, esta rama. ¿Cómo obtenemos Q? Ustedes recuerdan Q, se puede calcular con la potencia aparente, ¿no? Sería S3 por el seno de teta. Permítame tantito, por favor. Un momento. Sí, profe. Listo. Una disculpa, ¿eh? Bueno, entonces, estábamos que la activa, ¿sí? Se va a obtener mediante esta operación. ¿Y cuánto nos darían? No voy a repetir este valor, ¿eh? Serían los 6.317, ¿sí? Potencia aparente, por el seno de teta, ¿no? Obviamente, para saber cuánto vale teta, pues habrá que aplicar, vamos a hacerlo aquí rápidamente, teta es igual a coseno a la menos 1 de 0.72. ¿Vale? Nos sale un ángulo de 43.95. Entonces aquí va a ser seno de 43.95 grados. Y entonces hacemos esta operación, 6.317.75 por el seno de 43.95 grados, nos estaría dando una potencia activa, reactiva, de 4.384.71. ¿Y son qué? Var, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿serán capacitivos o inductivos? Hola, hola. Capacitivos. Y no, compañero. Inductivos. Pues sí, va, si no es una, es otra. Miren, aquí hay que observar esta palabra. Sí, de dice aquí. de retraso. Exactamente. Entonces, de retraso, pues quiere decir que nuestra carga será inductiva. Sale, muy bien. Bien, vamos ahora por la última ramita. ¿Sí? Vamos por la última ramita. Que sería la 4. ¿Vale? Bueno, en esta última ramita, pues tenemos una resistencia con un capacitor. ¿Sí? Rápidamente, la impedancia sería que 9
9 menos 12i, ¿no? Entonces, si de aquí yo quiero sacar la corriente, pues yo sé que es voltaje sobre impedancia, ¿vale? Entonces, de voltaje tenemos 208 volts con ángulo de 0 grados. Y mi impedancia es, en este caso, pues está en forma rectangular. La paso a polar. ¿Cuánto sería? Son 15 ángulo de menos 53.13 grados, ¿no? Entonces, haciendo esta operación, ya voy un poquito más rápido porque se me está yendo el tiempo. Haciendo esta operación quedan 13.87 amperes, ángulo de 53.13 grados. ¿Vale? Esa es la corriente. Bueno, ¿y para qué sacamos la corriente? Pues para poder calcular la potencia activa, ¿no? La potencia activa de la rama 4, ¿sí?, deberá de ser la corriente al cuadrado por la resistencia, ¿no? Entonces, en este caso, nos va a quedar los 13.87 amperes. Esto lo llevamos al cuadrado y vamos a multiplicar por los 9 ohms, ¿no?, de la resistencia. Y nos salen 1731.39 watts. ¿Sale? Potencia activa. Potencia reactiva sería la corriente al cuadrado, pero ahora por la carga. ¿Sí? Por el capacitor, ¿no?, por decirlo de una forma. Entonces son 13.87 amperes al cuadrado por, ¿cuánto sería del valor del capacitor? Pues ya aquí nos lo están dando, ¿no? Son 12 ohms. Entonces, haciendo la operación, nos salen 2.308.52 bar. Bueno, aquí, aunque esté de más, pues le ponemos la C, ¿no? Y por último, la aparente, pues habrá que sacarla con el teorema de Pitágoras, ¿sí? P4 al cuadrado más Q4 al cuadrado, ¿no? No vamos a repetir valores, sabemos que aquí están, pero resolviendo esa raíz, ¿sí?, resulta que son 2.885.65 bar. ¿Sale? ¿Y el factor de potencia cómo lo obtenemos? Factor de potencia será P4 sobre S4. ¿Okay? Y nos salen 0.6. Ahora, por este detalle del capacitor, este factor de potencia sería de adelanto. ¿Vale? Y pues bueno, ya obtuvimos todos los datos de las 4 ramas, ¿no? ¿Qué más tenemos que hacer rápidamente? Voy a cambiar de página porque ya no va a caber. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Sacar los totales, ¿sí? Okay, entonces, potencia total pues sería P1 más 2 más 3 y más 4. ¿Sale? Bueno, entonces hablamos de que son 720 watts más 6.4 kilowatts más 4.548.78 watts y más 1.731.39 watts. ¿Vale? Ahí está todo, ¿no? Entonces, esto nos da
aproximadamente 13.4 kilowatts. ¿Sale? Bueno, esa fue la total. La activa, ¿no? La reactiva sería, vamos a poner así, más menos Q1, ¿sí? Más menos Q2, más menos Q3, más menos Q4. ¿Por qué lo ponemos así? Porque, pues bueno, acuérdense que tenemos que analizar qué tipo de carga es, inductiva, capacitiva, ¿no? Entonces, las primeras dos son 0. La siguiente es inductiva, ¿no? Entonces la podemos dejar con positivo, ¿no? Serían 4.384.71 bar. Acuérdense que es inductiva. Y vamos a restar 2.308.52 bar de la otra que es capacitiva. ¿Sale? Entonces el resultado, aquí nos quedan 2071.76.19 bar. Y al final quedó inductiva, ¿no? Porque pues, este dato es mayor que este, entonces, pues, solamente restamos. Entonces esto fue lo que nos sobró, ¿no? La aparente, ¿sí? La aparente, ¿cómo la sacamos? Pues vamos a apoyarnos de esta y de esta para la aparente, ¿no? Entonces tiene que ser la raíz, ¿sí? De PT al cuadrado más QT al cuadrado. ¿Sí? No vamos a repetir ya todas las cifras. Al hacer esta operación, pues nos están quedando 13.560.06 bar. ¿Sí? Y el factor de potencia, pues acuérdense, lo obtenemos con la potencia total sobre la aparente. ¿Sí? Y nos sale de 0.988. Y sería de retraso. ¿Sale? ¿Por qué? Porque acuérdense que quedó inductiva, la potencia activa, ¿no? Bueno, por último, vamos a determinar la corriente. ¿Sí? Para esta corriente, pues acuérdense, vamos a apoyarnos de la fórmula de la potencia aparente. St es igual a E por I. Acuérdense que el voltaje ya lo tenemos, aquí nos lo están dando, 208, ángulo de 0 grados. ¿Sí? Por lo tanto, aquí lo que podríamos hacer pues es un despeje, ¿sí? Y es igual a ST sobre E. Entonces, aquí serían los 13.560, vamos a escribirlo, ¿no? Para no confundirnos. 13.560.06 bar sobre 208, ¿no? 208 volts. Entonces nos arroja una corriente de 65.19 amperes. ¿Sí? ¿Y qué ángulo tendría? ¿Qué ángulo tendría? Pues obviamente hay que sacarlo de aquí, ¿no? El factor de potencia. ¿Vale? Sería coseno a la menos 1 de 0.988. Esto nos da 8.89 grados. Entonces aquí queda de 8.89 grados. Y listo, ya está la respuesta del ejercicio. ¿Vale? ¿Cómo ven? ¿Preguntas? ¿Sí, ¿sí quedó claro?
Ah, bueno, nos faltaba el triangulito, ¿ah? Bueno, rápidamente el triangulito, ¿cómo quedaría? No vamos a tardar mucho haciéndolo. Vamos a dibujarlo aquí abajo. Ok, entonces, potencia total, pues sabemos que son 13.4 kilowatts. De potencia activa son 2076.19 bar activo, ¿no? Y de la aparente son 13.000. Bueno, ya vamos a redondearle a 13.5 kilobar. Y nuestro ángulo quedó de 8.89 grados. ¿Vale? Bueno, ¿preguntas ahora sí? ¿Preguntas? No, profe, del problema no. ¿Nos puede Bueno, compartir miren. el link de Sí. el chambur? Sí. Permítanme, comparto rápido. A ver, si los mando y me confirman si pueden ingresar, ¿eh? Bueno, miren, yo considero que hasta aquí le vamos a dejar a este tema porque, pues bueno, ya llegó el profesor Dagoberto. ¿Qué tal, Dago? Buenos días. Buenos días a todos, Alex. Hola, jóvenes. Bueno, miren, se los presento. Él también está como estudiante de doctorado en CIDESI. Nos ha estado apoyando en años pasados precisamente con esta unidad de semiconductores. Entonces, él pues es el que va a llevar esta unidad completa. Él va a tener el control total. Y pues bueno, de acuerdo a nuestro calendario, esta unidad 3 está programada para que se vea esta semana y la siguiente. Entonces, pues estará apoyándonos prácticamente 2 semanas, ¿no? Bueno, yo creo que más tarde me pongo en contacto con ustedes, chicos, ahí en el grupo, para pasarles unos pequeños ejercicios, porque sí, honestamente me hizo falta la parte de corrección del factor de potencia. Pero pues bueno, yo creo que ya vimos la parte básica y esencial de este tema, y ya la corrección, créanme que no es muy difícil. Ahí nada más les paso el tip. Únicamente, ¿sí? Tenemos que reducir esta parte del triángulo, ¿sale? Entonces, si yo tengo una carga o una potencia activa de tipo inductivo, ¿sí? Más inductivo, yo tendría que agregar elementos a mi circuito que contrarresten esta potencia. Entonces, hablamos de que tenemos que colocar capacitores para que esta parte del triángulo se reduzca. Obviamente, ¿cuáles van a ser los efectos? Este ángulo, ¿sí? Deberá de disminuir, deberá de acercarse a 0 grados, y obviamente la potencia aparente deberá asemejarse a la potencia total. Pero pues bueno, les paso un ejercicio donde viene claramente cómo se realiza esto, y pues bueno, cualquier duda, con toda confianza me pueden preguntar. La verdad es que ya no quisiera quitarle más tiempo al profesor Dagoberto, y para que hoy pueda iniciar más bien con el tema de diodos, ¿no? Bueno, chicos, pues yo voy a estar aquí al pendiente todavía, no me voy a desconectar, ¿sí?
Y cualquier cosa, pues con toda confianza me pueden. Alex, Mande, Dago. tengo una duda. ¿La siguiente semana es clases normal? Sí, Dago. Ok, está bien. Supone que más bien esta semana era como que la de descanso, pero pues nunca confirmaron si sí. Entonces, por lo que tengo entendido, únicamente jueves y viernes es cuando descansan. Está bien. ¿Sí, está sí bien. estoy bien, chicos? Bueno, porque la siguiente semana, según yo, todo normal, ¿no? ¿O les han comentado algo? No son. Bueno, a mí no me ha llegado ningún correo ni nada. No, oficialmente no, solo creo que es a consideración del profesor. Igual la podemos tomar si usted gusta. Desde ahorita, sí. Pero, o sea, digo, no quiero ser la onda, ¿no? O sea, yo tengo entendido que únicamente jueves y viernes son los de descanso, pero la siguiente semana es que ni siquiera de esta semana nos dijeron nada, ¿no? Entonces, por eso les preguntaba, ¿qué les han dicho sus demás profesores? ¿La siguiente semana sí tienen clases? Pues no nos mencionaron nada. Bueno, yo no recuerdo que hayan mencionado algo sobre el tema. No nos Es han que ese es- confirmado si hay o no hay. No se ha mencionado el tema. Bueno, mira, Pero- vamos a hacer lo siguiente. Vamos a trabajar esta semana, vamos a continuar. Clase, pues ahorita hay que seguirle hasta las, ¿qué? 11:30. Y el viernes, digo, el miércoles igual, ¿no? El viernes yo voy a preguntar, voy a ver con la maestra Berta, que yo creo que es con la que debía haber hablado desde el principio, que me comente bien qué onda, y ya les aviso si la siguiente semana tenemos clase o no. ¿Cómo ven? ¿Sale? Sí, está bien, profe. Bueno. Ok, Dago, pues te dejo al grupo. No sé si necesites algo más. No, gracias. Esto no Bueno. se... Ok, sí, está bien. No te preocupes. Aquí ando. Bueno, ok, Dago, pues gracias, chicos. Que pasen buen día. Aquí los dejo en buenas manos con el profesor Dagoberto. Sale, pues. Gracias, Alex. Bueno, jóvenes, hola, buenos días. Soy Dago. Yo, igual ahí ando en el laboratorio, en el A6. Ahí, en el laboratorio de Dr. Beto. Tal vez ustedes, pues, hay unos que conozco. Me pueden decir Dago. Y bueno, vamos a estar viendo la parte de diodos y transistores. Esta semana, pues, va a ser diodos y la siguiente semana va a ser transistores. Bueno, déjenme presento. Bueno, pues han estado viendo circuitos eléctricos y ahorita vamos a pasar a este nuevo elemento, pues que se llama diodo. Bueno, el diodo es parecido a una válvula de las válvulas Check, ¿no? Que permiten el flujo de agua en un solo sentido. Aquí pues tenemos una presión, entonces está el flujo de agua y pues sí, el agua corre, ¿no? Pero si el agua fuera de derecha a izquierda, bueno, en este caso pues se cerraría la válvula y no permitiría el paso del agua, ¿no? El diodo es parecido, digamos, esto es hablando en términos de hidráulica y esto sería en términos de electrones, ¿no? Entonces, el diodo está pues compuesto, tiene dos partes, tiene el ánodo y tiene el cátodo, ¿no? Vean que cuando ustedes compran un diodo, va a tener una franjita. Esa franjita tiene que ver con este elemento que se ve aquí, ¿no? Este es el símbolo del diodo. Es un triángulo y tiene una barra aquí. Entonces, esta barrita tiene que ver con esta barra que vemos de este lado. El flujo de corriente del diodo pues va en este sentido, de izquierda a derecha, así, bueno, en dirección a la flechita, digamos, ¿sí? Pero si nosotros quisiéramos que la corriente eléctrica fluyera en el otro sentido, pues no se va a lograr hasta que llegue a una región que se llama región Zener, que va a haber una ruptura y entonces va a dejar pasar la corriente eléctrica, ¿no?
Entonces, pues aquí, como dice, las características de un diodo, pues son las de un interruptor simple, pero solo conduce en una sola dirección. Entonces, bueno, el diodo es un dispositivo que no es lineal. Ustedes estuvieran trabajando con resistencias, y pues las resistencias, cuando ustedes aumentan el voltaje, pues la corriente va aumentando, ¿no? Pero va aumentando siguiendo una línea recta, ¿no? De hecho, es la ley de Ohm, ¿no? Y la corriente eléctrica es voltaje entre la resistencia. Entonces vean que ese voltaje pues es proporcional y no es nada que B cuadrado o B al cubo, ¿no? Simplemente es voltaje entre resistencia. Y entonces va incrementándose así, formando una línea recta. Entonces la resistencia pues es un dispositivo que se le llama un dispositivo de tipo lineal, ¿no? Pero el diodo no lo es. Aquí tenemos una gráfica del diodo. Tenemos el voltaje y tenemos la corriente en el eje Y. Y vean que esto no es una línea recta de ninguna manera, ¿no? Vean que, pues no, para nada es una línea recta, ¿no? Ahorita vamos a ver las partes de esta, de esta gráfica. Bueno, los diodos hay tres formas de polarizarse, o bueno, dos formas y una sin polarización. Cuando es sin polarización es cuando nosotros tenemos el dispositivo y no hay ningún voltaje en sus bornes, ¿no? En el ánodo y en el cátodo la diferencia de voltaje pues son 0 volts. Entonces cuando la diferencia de voltaje son 0 volts, es como si fuera la válvula, ¿no? Si la diferencia de presión entre un lado y otro pues es la misma, pues en realidad no va a haber flujo de agua, ¿no? Entonces aquí, al no haber voltaje, pues no va a haber definitivamente corriente eléctrica, ¿no? Así va a ser. No va a haber corriente si no está polarizado. Cuando hablamos de una polarización en inversa, estamos hablando de esta que está aquí, como la válvula, ¿no? Que intenta ir el agua en el sentido de derecha a izquierda, pero no lo permite, ¿no? Está cerrado. Una polarización en inversa es cuando el cátodo es positivo respecto al ánodo. Supongamos que aquí tenemos 5 volts en el cátodo y 0 volts en el ánodo, ¿no? Entonces, la diferencia es 5 volts, pero positivo cátodo respecto al ánodo. Aquí nada recordando quién es el ánodo y el cátodo, ¿no? El cátodo es donde está la barrita, el ánodo es el otro lado, ¿no? Entonces, aquí no fluye la corriente eléctrica, ¿sí? Y bueno, y la otra pues es la polarización en directa. De hecho, bueno, en este caso la corriente es mínima, ¿no? Picoamperes. Entonces, en el caso de la polarización en directa, el ánodo es positivo respecto al cátodo. Supongamos un volt, no sé. Ahorita vamos a ver una gráfica, pero el ánodo es positivo respecto al cátodo. Y la corriente eléctrica entonces está fluyendo en ese sentido de la flechita, que es tal cual como lo veíamos aquí. Pues el agua aquí fluye de este lado y la corriente solamente puede fluir en dirección de la flecha. Entonces, esto se llama polarización en directa, ¿sí? Y bueno, aquí estos son unos ejemplos. Me gustaría, pues aquí más o menos ver que en este caso, pues es un circuito, 2 mallas y tenemos 2 resistencias, tenemos un diodo. La pregunta es, en este caso, ¿cómo están polarizados los diodos? Vean que aquí tenemos una fuente, ¿no? Digamos que esa fuente pues son, no sé, 10 volts, ¿sí? 10 volts. Supongamos que son 10 volts. Entonces, pues aquí la corriente pues va en ese sentido, ¿no? Va en ese sentido, llega por acá. Y pues aquí, ley de Kirchhoff de corriente, una corriente se va para allá, la otra corriente se va a ir por acá, ¿sí? Entonces, en este caso, pues sí va a poder pasar corriente por el diodo, ¿no? Porque, vean, la corriente fluye en ese sentido, no en el sentido contrario. Entonces, en este caso, pues, el diodo está polarizado en directa, ¿sí? De hecho, ustedes ya vieron circuitos de Thevenin, ¿no? Y de Norton. Vean que este circuito que vemos entre A y B,
pues está compuesto de una fuente, y si ustedes sacan su fuente de Thevenin y su resistencia de Thevenin, va a ser una fuente en serie con una resistencia de Thevenin. Y vean que justamente llega aquí al diodo y pues la corriente va en ese sentido. Entonces, en este caso, pues está en directa, ¿no? Esto está en directa. Profe, Sí. pero no sabemos si está polarizado, ¿sí? ¿Por qué, perdón? No sabemos si está polarizado en directa porque las resistencias no tienen valor. Ah, ok. Puede ser un divisor. Sí, es como un poco, sí, ahorita no tenemos valores, ahorita vamos a ver algunos ejercicios, pero son, digamos, son ciertas resistencias, tal vez de 100 ohms, no sé, resistencias bajas, pero aquí el chiste es ver, en este caso, por dónde va la corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría llegar a polarizar? Sí, pues, como usted comenta, podrían ser resistencias enormes que no permitan mucho flujo de corriente eléctrica, pero bueno, este es nada más para que sea un poco visual. Es un ejercicio algo visual en el cual pues la corriente va aquí y bueno, aquí la corriente entonces se dispersa en dos ramas, ¿no? Sí. Bueno, en este otro caso, igual, ¿no? Supongamos que tenemos una fuente de 10 volts, ¿sí? También es una fuente de 10 volts. Y bueno, vean que aquí en este caso la corriente iría por acá. Y según ley de Kirchhoff, pues podríamos irnos por acá, podríamos irnos por acá. Pero vean que en este caso ya se está oponiendo, ¿no? El diodo. Recuerden aquí que la corriente va a fluir en dirección de la flecha. Entonces, en este caso, no podría conducir aquí en este caso. Pero pues en este otro diodo sí. Entonces, hay dos diodos diferentes. El diodo 1 está polarizado en inversa. Sí, el diodo 1 está polarizado en inversa. Y el diodo 2 está polarizado en directa, ¿no? Este está en directa. Ok, ahí está. Entonces, pues ahí son cómo están polarizados los diodos y dónde sí va a pasar corriente eléctrica y dónde no. Cuando hablamos de que está polarizado en la inversa, pues entonces al no fluir corriente eléctrica, se comporta como si fuera un circuito abierto, ¿sí? El diodo 1 sería un circuito abierto, ¿sí? Es como si hubiéramos ahí mochado el cable, lo hubiéramos cortado y pues ya no va a pasar corriente eléctrica. Y el otro, de forma ideal, ahorita lo vamos a ver en unas gráficas, es como si fuera un cortocircuito cuando hablamos de forma ideal, ¿no? Bueno, anteriormente, pues ustedes han visto que la potencia eléctrica es la multiplicación del voltaje por la corriente eléctrica, ¿no? El voltaje por la corriente eléctrica. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí un diodo, en este caso pues polarizado en directa, vamos a tener un voltaje del ánodo al cátodo y una corriente. Entonces vamos a tener un voltaje del diodo y una corriente del diodo, ¿sí? Entonces, multiplicando este voltaje del diodo y esta corriente del diodo, pues vamos a tener la potencia del diodo. Pero cuando ustedes compran un diodo, pues ese diodo tiene una cierta potencia máxima. Y esa potencia máxima pues va a ser la cual ustedes podrían aplicarle, no sé, multiplicar esa voltaje por esa corriente. Y si sobrepasan esa potencia máxima, entonces van a reducir el tiempo de vida o van a degradar las características de operación. Entonces, ustedes van a tener un voltaje máximo, una corriente máxima. Entonces, la potencia máxima va a ser igual a voltaje máximo sobre corriente máxima. Entonces, en este caso, este es un ejemplo, ¿no? Un diodo tiene una potencia máxima de 2.5 watts. ¿Sí? El diodo tiene una potencia máxima de 2.5 watts. Entonces, vamos a poner aquí que la potencia máxima es igual a 2.5 watts. ¿Sí?
dice la tensión del diodo es de 1.2 volts. Entonces tenemos un voltaje del diodo. Un voltaje del diodo pues va a ser igual a 1.2 volts. Ok, y dices que su corriente es de 1.65 amperes. Entonces la corriente del diodo va a ser 1.65 amperes. Y entonces, vean cuál va a ser nuestra potencia del diodo. Pues en este caso, la potencia del diodo, pues va a ser la multiplicación, ¿no? La multiplicación del voltaje del diodo por la corriente del diodo, ¿sí? La potencia del diodo, aquí esta es una P, parece una D de D. Entonces, una potencia del diodo va a ser igual a voltaje de diodo por corriente del diodo. Entonces sería 1.2 volts por 1.65 amperes. Entonces, esto, ¿alguien me puede apoyar, porfa, con la multiplicación? ¿Cuánto sería 1.2 volts por 1.65 amperes? $1.98. Gracias. Entonces sería 1.98 watts, ¿no? Y vean que en este caso, pues no hay problema. Todavía estamos dentro del rango, ¿no? Entonces son 1.98 watts. Y tomando en cuenta solamente esto, porque pues también luego los diodos te van a decir pues un voltaje máximo, una corriente máxima, y entonces van a ver una gráfica donde hay una potencia, un voltaje y una corriente máxima, pero únicamente tomando estos parámetros, parece ser que el diodo está dentro, ¿no? La potencia disipada por el diodo es de 1.98, que es inferior a la potencia máxima, que es de 2.5. Entonces, aquí pues el diodo pues no se va a destruir. La disipación de potencia sería de 1.98 watts y y pues se va a destruir el diodo, pues definitivamente no se va a destruir el diodo, ¿no? Entonces, bueno, son las características. Yo nada más ahí, profe, una pregunta. Sí. Estoy viendo una hoja de datos de un diodo, pero no encuentro el valor de potencia máxima. Viene una que dice potencia de disipación. ¿Ese es el dato? Sí, ¿puede mostrarlo, por favor? Sí, claro. Nada más dejo de presentar. Ahí va. Sí. Ahí, ¿cómo se compone? Pantalla. Creo que es esta. Y es este. ¿Sí se ve? Ajá. Sí, Este es 14001 y aquí trae bueno, estoy buscando uno de potencia, trae varios datos, pero la única que me dice de potencia es esta. Sí. ¿Puede bajar un poco, por favor? Sí. También debe de haber por ahí alguna gráfica, no sé si hay alguna gráfica. Tiene unas curvas. A ver. ¿Lo hace más grande? ¿Debe bajar más? No hay nada. Reverse. Y ya se acabó. y ya se acabó. Ok, sí, esa sería la potencia máxima en este caso, 3 watts. Luego vienen unas características. Déjenme checo alguna. Sí. Ay, ¿cómo se deja de presentar?
Ya busqué en 4 y ninguna de esas. Pero recuerden que la potencia es el voltaje por la corriente eléctrica. O sea, dependiendo de la corriente que está pasando, pues va a ser la potencia, ¿no? O sea, no significa que la potencia sea esa exactamente, la disipada. Esa potencia, la que nos mostró, no sé quién fue el que participó, ¿quién era el que me preguntó, perdón? Yo, Juan Hernández. Gracias, Juan. Sí, en ese caso, pues sí, esa es la potencia, ¿no? Esa es la potencia justamente. Porque al final de cuentas, ustedes cuando multiplican el voltaje por la corriente eléctrica, pues podría ser una corriente muy pequeña, un voltaje muy pequeño, y no necesariamente tiene que ser esa que ahí que está, ¿no? Pero esa sí es la máxima. Sí, bueno, aquí tenemos cómo son las características del diodo. En este caso, pues es un diodo de silicio. Es uno de los componentes que puede tener, uno de los elementos con los que se puede construir un diodo. También está el diodo de germanio. Aquí en este caso, vean que el eje X, pues es el voltaje del diodo. Y el eje Y es la corriente del diodo. Entonces, conforme nosotros aplicamos un voltaje a los bordes del diodo, aquí en más y menos, vean que la corriente eléctrica va subiendo, ¿sí? Va subiendo. Y bueno, normalmente un diodo de silicio, cuando llega, hay varias formas de verlo, ¿no? Una forma sí es bastante real, de que nosotros vamos manejando un voltaje mayor al diodo, se la vamos incrementando y la corriente va fluyendo. Y la otra es algo, por así decirlo, no ideal, pero nosotros decimos, no, pues cuando llega a 0.7, antes de 0.7 no conduce, pero después de 0.7 sí conduce. Bueno, este es el voltaje, pues, en directa, ¿no? La parte derecha, ¿sí? Estamos poniendo un voltaje en el ánodo superior al cátodo, y entonces va a poder conducir. Pero a partir del 0.7 vean que ya la corriente pues puede ser la que ustedes estén metiendo, ¿no? Sin embargo, en el lado izquierdo vean el orden de la corriente eléctrica. Estamos hablando del orden de los picoamperes. Entonces es una corriente muy pequeña que pasa. Pero, sin embargo, hay una zona en la cual que si ustedes siguen polarizando el diodo, aquí el cátodo que tenga un voltaje superior al ánodo,
va a llegar un momento en el que ustedes van a poder conducir también en esta región. Esta se llama la región Zener. Un diodo, bueno, hay otro diodo que se llama Zener, pero de los diodos que ahorita vamos a estar hablando, no son para utilizarse en esta región, es para utilizarse en la región directa. El diodo Zener sí es para utilizarse en la región Zener. Claro, también en la región directa, pero sus usos están justamente en la región Zener. Entonces aquí, esta imagen que ven, esta gráfica, pues es un resumen de cómo se comporta un diodo, ¿no? Cuando lo estamos polarizando en directa, pues deja conducir corriente eléctrica. Pero si lo polarizamos en inversa, entonces la corriente es bastante pequeña, hasta que hay un momento en que hay una ruptura que se llama ruptura Zener, y entonces deja conducir corriente eléctrica. Y bueno, el diodo, pues, la gráfica del diodo no solamente depende en sí de nada más, esta es la gráfica, ¿no? Sino también depende de la temperatura. Entonces, conforme aumentamos la temperatura, vean que esta región va a hacerse hacia la izquierda. Entonces, se va a requerir de menos voltaje para que nosotros podamos conducir. Si reducimos la temperatura, es decir, lo enfriamos, entonces se va a requerir de mayor voltaje para que pueda conducir. Pero nosotros vamos a estarlo manejando de forma más o menos ideal. Que decimos, cuando llega a 0.7, deja conducir. Estas son las formas de cómo se conduce. Una forma ideal y una forma real, ¿no? Una forma así, este es el real. Vean que aquí está la curva, 0.7, a partir de 0.7 empieza a conducir. En esta región, el diodo, como deja de conducir, se puede decir que se comporta casi como un cortocircuito. Vean que tenemos esta línea azul. Esta línea azul es cuando nosotros lo vemos de forma ideal. Cuando nosotros lo polarizamos en directa, entonces nosotros, pues, esto se comporta como un cortocircuito. Y recuerden que un cortocircuito, pues, tiene 0 volts. No significa que el diodo vaya a tener 0 volts. No, esto se puede manejar como una aproximación. Cuando tenemos algunos voltajes, pues, que son grandes en comparación del 0.7 que aparece aquí, pues lo podemos considerar como si fuera realmente 0 volts. Lo estamos considerando de forma bastante ideal, ¿no? Entonces, cuando se polariza en inversa, no deja pasar corriente. Vean que estamos diciendo que la corriente es 0. Y esto es de forma ideal, porque en realidad son picoamperes, ¿no? Pero cuando lo polarizamos en directa, pues deja conducir la corriente eléctrica. Aquí están los símbolos que podríamos ver en cada uno, ¿no? Cuando hablamos de un diodo polarizado en directa, pues se comporta como un cortocircuito y la corriente fluye, ¿sí? Pero cuando lo polarizamos en inversa, es como si fuera un circuito abierto, no fluye nada de corriente, hay 0 amperes. Estos son otros modelos aproximados. Este es el ideal concretamente, que decimos que es el mismo que estamos viendo ahorita, ¿no? Este es el que ya les comentaba. Cuando llegamos a 0.7 volts, ¿sabes qué? Entonces deja conducir corriente eléctrica. Pero vean aquí el símbolo, el diodo, cómo se polariza con 0.7 volts. Entonces, en realidad, en sus bornes aparecen 0.7 volts. Este es uno de los que vamos a manejar. Vamos a manejar prácticamente estos dos, ¿sí? Vamos a hacer algunos análisis utilizando el de 0.7 volts, y otro diciendo, no, pues solamente son 0 volts, es un cortocircuito y se acabó, ¿no? Aquí están las dos regiones. Esta es la región polarizada en directa. Pues se polariza con 0.7 volts, pero cuando está polarizado en inversa, aquí en antes de los 0.7 volts, no necesariamente tiene que ser inverso, sino que esté antes de los 0.7 volts, entonces no fluye corriente eléctrica, ¿no? Aunque como vimos en la realidad, pues antes de 0.7 volts puede estar conduciendo aunque sea un poquito. Pero si tomamos este modelo, que lo vamos a ocupar bastante, va a dejar pasar corriente hasta que llegue a 0.7, ¿no? Antes de 0.7 se comporta
como un circuito abierto. Y este es el ideal, ¿no? Completamente. Cuando está polarizado en directa, cuando la corriente fluye así en el sentido de la flecha. Se comporta como un cortocircuito. Pero si está polarizado en inversa, simplemente es un circuito abierto. Este es un modelo para el silicio. Para el caso del germanio, pues no es 0.7, sino 0.3 volts. Y hay otro, ¿no? Para el arsenuro de galio, que es 1.2 volts. Entonces, vamos a estar trabajando bastante como en el de silicio. ¿Y cómo sabemos que es de silicio, de germanio o de algún otro valor? Bien. Sí, cuando compran un diodo, pues hay diodos que son de germanio. Entonces, de hecho, hay ciertos colores, ¿no? El mismo datasheet les va a decir si es un diodo de germanio o es un diodo de silicio. ¿Sí? Pero cuando estamos hablando del, ¿cómo se llama? Diodos de silicio, son así, normalmente de este color, y diodos de germanio, ¿sí? Pero cuando estemos hablando aquí en los ejercicios, cuando estemos con los ejercicios, pues realmente en el ejercicio se va a comentar si es un diodo de silicio o es un diodo de germanio. En este caso, ¿no? Este es un ejemplo. Si nosotros hubiéramos comprado, pues, por ejemplo, el IN4001, ese es un diodo de silicio, hasta 4004 son todos esos diodos de silicio. Pero bueno, en este caso, no tengo como data en el datasheet, pero se está comentando que es un diodo de silicio. Entonces, pues van a ver de dos, ¿no? Si ya están en lo real, pues ustedes tendrán que ver en el datasheet si ese es un diodo de silicio, es un diodo de germanio. Y cuando estemos aquí con los ejercicios, pues yo les diré que es un diodo de silicio, o incluso puede decir el ejemplo, lo pueden tomar de forma ideal, o pueden tomarlo de ambas formas, ¿sí? Entonces, aquí hay un ejemplo. Para la configuración de diodos de esta figura, determine el voltaje del diodo, el voltaje de la resistencia en la corriente del diodo. Y dice, con la corriente en directa y con el diodo invertido. ¿No? Aquí me equivoqué, es con el diodo invertido. Entonces, vamos a hacer ese ejemplo. Permítanme, por favor. Nada más dejen copiar el circuito. Bueno, ahí nos están pidiendo cuál es el voltaje del diodo, más o menos el voltaje del diodo. Nos piden también el voltaje de la resistencia y nos están pidiendo la corriente del diodo o la corriente de la resistencia. Como está en serie, pues la corriente del diodo y la corriente de la resistencia pues es la misma, ¿no? Entonces, hay dos formas como la podemos ver, como les comenté. Habría una de forma, tomando como el diodo de silicio, y la otra viéndolo idealmente, ¿no? Lo vamos a ver primero de la forma como del diodo de silicio. Vean que la corriente está fluyendo. Aquí tenemos pues una fuente, ¿no? De 8 volts.
Entonces, la corriente va fluyendo en este sentido, no en el sentido contrario. Vean que la corriente sigue la dirección de la flecha, Como la corriente sigue la dirección de la flecha, entonces está en su zona en la región de polarizado en directo. Entonces, deja conducir corriente eléctrica, ¿no? Y como comenté, aquí lo que podemos hacer es como está polarizado en directa y es un diodo de silicio, nosotros podemos aproximar este voltaje a 0.7 volts. Vamos a fijarnos en este voltaje de 8 volts. Vean que ese voltaje de 8 volts es superior al voltaje que habría en el diodo de 0.7, ¿no? Entonces, como este voltaje es superior a este, pues parece ser que va a conducir, ¿no? Noten que si en vez de 8 volts fuera, la fuente en vez de 8 volts fuera 0.2 volts o 0.1 volt, nosotros podríamos decir, ok, va en este sentido, ¿no? Voy a cambiar esto un poquito. Digamos de que tuviéramos aquí 0.1 volt y entonces empieza, según nosotros podemos decir, ok, 0.1 volt, parece ser que la corriente va a ir para acá, pero el diodo no se va a polarizar automáticamente, no es un elemento pasivo, no es una fuente, no es un elemento que proporcione potencia, ¿no? Sino que pues por ahí va a disipar, ¿no? Entonces, automáticamente no se puede polarizar en 0.7, ¿no? Aquí hay 0.1, ese es el que va a dar la pauta. Si este voltaje es superior al voltaje del diodo, entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros le ponemos 0.7 volts, pues entonces nosotros podríamos decir, ok, 0.7 volts, aquí hay 0.7 volts también, aquí está suministrando, aquí hay una caída, entonces 0.7 menos 0.7 hay 0 amperes, realmente pues parece ser que tampoco está fluyendo. Entonces nosotros tenemos que superar estos 0.7 y en el ejercicio pues se superó, ¿no? Se superó porque hay un voltaje en la entrada de 8 volts. Entonces, vamos a tomar el modelo de silicio, ¿no? Entonces, este circuito sería así. Tendríamos aquí 8 volts. Tendríamos, recuerden allí, para un diodo de silicio, tenemos el diodo de silicio, ¿sí? Aquí es más menos, y entonces se va a comportar de esta forma, ¿no? Aquí 0.7 volts, así de esta forma. Entonces vamos a poner ese mismo símbolo como si fuera una fuente, ¿no? Es donde está cayendo el voltaje en el diodo. En este caso, pues es 0.7 volts. Aquí ponemos más, menos, menos, más, y pues seguimos dibujando el circuito. Entonces aquí tendríamos 2.2 kilo ohms, y pues vamos a ver, ahí podemos aplicar ley de Kirchhoff de voltaje, igual, ¿no? Nos vamos caminando por este lado y voy viendo qué signo veo primero, en este caso veo el signo menos primero, pues ponemos menos 8 volts, luego me sigo caminando por acá, llego al siguiente elemento, veo primero el signo más, entonces sería más 0.7 volts, y pues como la corriente está fluyendo en este sentido, y recuerden para una resistencia, ¿no? Si una resistencia está así, y tenemos aquí más, menos, entonces la corriente va en ese sentido, ¿no? O si la corriente va en ese sentido, aquí aparece más y menos. Si ustedes ponen un multímetro con la sonda negra de este lado y la sonda roja con pues van a ver realmente que si la corriente va en ese sentido, así va a estar el voltaje en la resistencia, ¿no? Entonces aquí habría un más y habría un menos, y aquí sería más 2.2 kilo ohms por nuestra corriente, ¿no? Y esa corriente, pues, es la corriente que hay tanto en la resistencia como la que hay en el diodo, porque esos están en serie, ¿no? Entonces lo voy a poner simplemente I, y eso es igual a 0. Despejemos, jóvenes. Aquí la corriente sería 8 menos 0.7 volts sobre 2.2 K, es decir, son 2200, ¿no? Serían 2200. ¿Alguien que me pueda apoyar con el resultado, por favor? 3.3 miliamperes. Gracias. 3.3 miliamperes. Y entonces,
Esa sería la corriente, pero tomando este modelo, ¿no? Este modelo de silicio. Si nosotros queremos aproximarlo y queremos decir ideal, que así lo van a... Es muy bueno hacer eso, es una muy buena aproximación, pues entonces nosotros tendríamos, tomándolo ideal, voy a poner aquí, tomándolo idealmente, ¿no? O ideal lo voy a poner. Entonces vamos a tener un circuito bastante parecido, pero pues la diferencia es que de modo ideal el diodo cuando está polarizado en directa se comporta como un cortocircuito y aparecen 0 volts, ¿no? Entonces aquí voy a poner el diodo, pero pues el diodo es un cortocircuito. Y tenemos aquí la resistencia de 2.2 kilo ohms. Tenemos aquí nuestra corriente eléctrica. De hecho, por ahí faltan varias cosas, ¿no? Ahorita la sacamos. Nada más para ver aquí la comparación de ambas, ¿no? Y entonces, si hacemos aquí ley de Ohm, pues también vamos a encontrar la corriente, ¿no? La corriente en este caso, pues sería el voltaje, sería 8 volts sobre 2200 ohms. ¿Cuánto da esto? 3.6 milis. Muchas gracias. 3.6 miliamperes. Sí, ahí, bueno, si hacemos una división entre ¿cómo se llama? Entre el ideal y 3.6 entre 3.3, pues va a haber cierta variación en porcentaje, ¿no? A medida que aumentamos este voltaje y es bastante superior a 0.7, entonces realmente ese porcentaje ya realmente da casi lo mismo si lo aplicamos de forma en modelo de silicio o lo aplicamos en modelo ideal, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces cuál es el voltaje del diodo. El voltaje del diodo, pues, ¿quién es? 0.7 volts, ¿no? Ahí está. Entonces, esto que está aquí es el voltaje del diodo. Entonces, el voltaje del diodo es 0.7 volts. Ahí está, 0.7 volts. Nos piden también el voltaje de la resistencia. Y el voltaje de la resistencia, pues, sería la corriente multiplicada por nuestra resistencia. O también, ¿no? Aquí tenemos 8 volts menos 0.7 y esto es lo que hay sobre la resistencia. Podríamos hacerlo de las dos formas. Tenemos ahí la corriente. Entonces, el voltaje de la resistencia en este caso, pues va a ser la corriente de la resistencia por la resistencia eléctrica. Entonces, el voltaje de la resistencia IR es 3.3 miliamperes. Esto es por 10 a la menos 3, ¿no? A la menos 3, multiplicado por nuestra resistencia, que es 2.2 por 10 a la 3. O sea, 2.2 por 10 a la 3. ¿Cuánto da esto, jóvenes? El voltaje de la resistencia. 7.26. Gracias. 7.26 volts. Gracias. Y entonces, eso sería. Ahí, obviamente, si ustedes suman 7.26 más 0.7, no da como tal 8 volts. Pero pues eso solamente son dígitos, ¿no? Que por ahí me volé, ¿no? No sé si hay alguna duda en este ejemplo. No, hasta el momento está todo bien. Muy bien. Entonces, pues continuemos. Nomás déjenme presento. ¿Sí se ve, verdad, jóvenes? Este es un ejemplo bastante sencillo y pues quisiera que empezaran, por favor. Si pueden intentarlo ahorita, no sé, yo creo que puedo dar unos 5 minutos y ahorita lo revisamos. Si pueden resolverlo, por favor, en sus libretas. Sí se ve, ¿verdad? La pantalla. Sí, sí se alcanza a ver. Gracias, Chema.